¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Estaba pendiente yo hoy de la rueda de prensa de Xavi Alonso y como imaginaba, el 50%, por no decir más, de las preguntas han girado en torno a la continuidad o no, a la confianza o no, a si los jugadores están o no con Xavi Alonso, de todo menos del partido. También parece algo que entre dentro de lo normal. Acostumbrados a otras ruedas de prensa que nunca se habla del partido, excepción hecha de la primera pregunta que siempre hace Real Madrid Televisión y que sí se le pregunta por el rival que va a tener el cuadro madridista, pues hoy tampoco ha sido una excepción y no esperábamos menos por parte de los compañeros que se han dado cita en la rueda de prensa. Antes de seguir, recordaros que ya sabéis que nos encanta que nos dejéis los comentarios, que nos dejéis likes y que os hagáis miembros de YouTube. ¿Por qué? Porque vamos a hacer vídeos única y exclusivamente dedicados a los señores miembros. Y algún directo que también le dedicaremos cuando lleguemos en torno a los 100 miembros más o menos, que lo vamos a conseguir en 4 días. Voy a lo mollar, a lo importante del día de hoy. Bueno, esa rueda de prensa de Xavi Alonso, que como decíamos, ha girado en torno, sobre todo, pues a la continuidad o no de Xavi Alonso. Y claro, ha salido un nombre, o bueno, ha estado saliendo ese nombre a lo largo de la semana, ese nombre y otros posibles entrenadores. Pero hoy le han preguntado ya más concretamente sobre Arbeloa. Y decía esto Xavi Alonso. Preguntarte por Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla, buen amigo tuyo, es uno de los nombres que se habla estos días como un futurible entrenador del Real Madrid. Yo no sé si tú, con esa buena relación que tenéis, comentáis este tipo de cosas y qué valoración haces al respecto. Gracias. ¿Valoración respecto a qué? A que Arbeloa... ¿A la relación que tengo con Álvaro? No, a que pueda ser entrenador del Real Madrid él. Yo creo que Álvaro en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid. Yo creo que está haciendo las cosas muy bien, pero lo que tú me has preguntado, no hemos hablado más de los jugadores que vienen con nosotros mañana, de eso no hemos hablado absolutamente nada. Le ha faltado decir a Alonso porque dice, sobre lo que me has preguntado, que era concretamente la pregunta que el compañero, pues bueno, la ha difuminado un poco, es si veía capacitado a Arbeloa para sustituirlo a él. Creo que esa era la intención de la pregunta y por eso al final ha dicho, bueno, sobre lo que tú me has preguntado exactamente, pues no hemos hablado. Claro, no le ha preguntado a Alonso Álvaro Arbeloa, si el club ha hablado con él para que esté ahí en la recámara y que si estaría dispuesto a hacerse cargo del primer equipo del Real Madrid. Porque evidentemente que yo estoy convencido también, si sigue haciendo también las cosas, que Álvaro Arbeloa es un potencial entrenador del equipo madridista. Bueno, no es más de lo que ya se podía esperar. Se ha hablado muchísimo durante estos días sobre la posible continuidad o no de Xavi Alonso. Yo soy de los que pienso, llámenme crédulo, que pase lo que pase en el partido ante el Alavés, Xavi Alonso va a seguir. La información que yo he tenido a lo largo de estas últimas semanas es que en ningún momento se ha puesto sobre el tapete la posible continuidad o no de Xavi Alonso. Preocupaba en la T4, evidentemente, pues el juego del equipo, pues las actitudes de algunos futbolistas, pero en ningún momento se ha hablado de esa posibilidad de buscarle un sustituto para Xavi Alonso. Entre otras cosas porque creo que no hay en el mercado alguien que lo pueda hacer mejor que Xavi Alonso, porque si tenemos en cuenta que Álvaro Arbeloa todavía está, yo creo que verde para hacerse cargo de la primera plantilla del Real Madrid, que sería un poco una continuidad, además de Xavi Alonso. Son entrenadores con ideas muy, muy parecidas, tanto en el nivel de juego como también a la hora de imponer la disciplina. Si tenemos en cuenta que Raúl
no se le ha renovado este año porque consideran o se considera que no ha cumplido con los objetivos en el Castilla. Si pensamos que Zidane está comprometido ya con la selección francesa y por tanto no va a coger el equipo para 5 o 6 meses, no creo que quiera poner en juego el prestigio que tiene y lo que ha dejado atrás en el Real Madrid por 5 o 6 meses o por hacerle un favor a Florentino Pérez. Y el único entrenador que podría estar ahí en esa recámara con cara y ojos y con un entrenador que podría mejorar lo que en estos momentos estamos viendo en el Real Madrid es Jürgen Klopp. Y Jürgen Klopp, hasta donde nosotros sabemos, está muy feliz en las filas de la factoría Red Bull y que en principio no tiene intención de volver a entrenar por lo menos esta temporada. Pero bueno, podría estar ahí en la recámara, podría estar en la recámara. También a mí me han llegado informaciones desde Alemania de que Jürgen Klopp podría, si le llegara una oferta del Real Madrid, plantearse el volver a los banquillos. Esa también forma parte de la rumorología, de que en Alemania se habla y se dice que Jürgen Klopp o gente cercana a Jürgen Klopp pues no le desagradaría la idea de que si le llega la oferta del Real Madrid, pues aceptarla, pero todo es especulación, todo es especulación. La realidad es que el Real Madrid no ha hablado con nadie, no ha hablado con nadie. Sí que es verdad y es muy sintomático lo que se ha publicado en las últimas horas y precisamente de ello, miren por dónde, vamos a recordar lo que nos decía ayer en torno a este cambio de la mañana del jueves a la noche, el cambio en lo que se le hacía llegar, o eso es lo que se apunta, desde la T4 a algunos periodistas. Decía esto ayer el bueno de Látigo Serrano. Decía Paco que parece que el Madrid podía haber encontrado el sustituto para Alonso y que por eso la rumorología de estas últimas 24 horas, porque claro, es verdad lo que decía Paco. Es muy extraño, claro, sí, que es muy extraño. Es muy extraño porque tú hablabas el jueves por la mañana. Ayer por la mañana. Tenías que hablar y resulta que más o menos había, entre comillas, cierta tranquilidad, ¿no? De decir, y de pronto… Te decían que por la mañana te decían que hasta la Supercopa no iba a pasar nada. Primero porque entendían que el Real Madrid tiene 3 partidos asequibles en el contexto de cómo está el equipo plagado de bajas y cómo está el equipo, que es una montaña rusa, que es uno en San Mamés y otro distinto ante el Celta, uno ante el City y otro distinto ante el Girona, pero ante el Girona tienes uno en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo. Es decir, un equipo que no es fiable porque no sabes qué te vas a encontrar, pero lo que entendían ayer por la mañana en el club es que Xabi Alonso iba a sentarse en el banquillo en Vitoria, que se va a sentar, iba a sentarse en el banquillo en Talavera el miércoles e iba a sentarse en el banquillo ante el Sevilla. Y que ya en la Supercopa habría que ver el desempeño del equipo para si se hacía o no el cambio de entrenador. Eso es lo que te decían por la mañana. Y de repente, por la tarde-noche, desde el club, empiezan a filtrar que va a llegar a Vitoria pues porque es pasado mañana y no hay más remedio, pero que casi que aunque gane está destituido. Y a mí eso me huele, como dice Paco, yo no lo sé, no estoy dando información. Estoy dando la sospecha de mi experiencia y de saber cómo trabajan algunos en el Real Madrid, no solo el presidente, ¿vale? Algunos que no son trigo limpio. Y yo creo que pueden tener atado a un sustituto, que lo lógico sería Arbeloa, pero no creo que Arbeloa haya demorado 48 o 72 horas el sí. Es decir, mi sensación es que pueden tener atado un sustituto de fuera del club. Esa es sensación, intuición, es lo que me da la nariz. Miguel, es que además… Me extraña mucho lo de anoche, mucho. Bueno, como él dice, como el propio Miguel dice, o acababa en esa conversación que manteníamos, él decía que bueno, que es una intuición, que no es más, no es información. Y la verdad y lo cierto
es que todo lo que se ha ido hablando en los últimos días, yo creo que ha formado parte más de la especulación, de lo que comentan unos y otros, que realmente porque haya una noticia concreta en torno a la continuidad o no de Xabi Alonso. Porque si no, alguien nos tendría que explicar el por qué se hablaba de que si no se ganaba al Celta y después de 3 empates consecutivos en la Liga, pues iba a ser cesado Xabi Alonso. Después de perder con el Celta, la siguiente noticia era que si no se ganaba al City, no iba a continuar Xabi Alonso. Resulta que no se ganó al City, no se ganó al Celta, se perdió contra el equipo vigués y se perdió contra el equipo británico. Y resulta que aquí que el viernes entrenaba Xabi Alonso, el sábado entrenaba y hacía rueda de prensa, y mañana, a pesar de haber perdido esos 2 partidos, mañana se va a sentar en el banquillo el entrenador Tolosarra. Hay quien dice que incluso ganando Xabi Alonso podría no seguir siendo entrenador del Real Madrid. Bueno, pues yo no voy a lanzar un órdago, porque aquí no se trata de hacer ninguna apuesta ni de echar ningún órdago. Yo, como siempre digo, las noticias que tengo son las que cuento. No cuento las de los demás, cuento las mías. La información que yo tengo es que pierda, empate o gane Xabi Alonso, o vamos a empezar por lo positivo, gane, empate o pierda Xabi Alonso, la idea del presidente del Real Madrid es que Xabi Alonso siga en el banquillo del equipo madridista. ¿Quiere decir que este voto de confianza se mantendría hasta final de temporada? Vamos a ver. Si el Madrid pierde en Vitoria y pierde en Sevilla, contra el Sevilla en el Bernabéu, y el Barça se aleja en 10 puntos, si el Barça alcanza la victoria en el último partido ante el Villarreal, qué curioso, el partido se tenía que celebrar en Miami, hombre, en esa circunstancia de ponerte con 10 puntos de desventaja con respecto al primero, pues igual hay la tentación, igual hay esas dudas en Florentino Pérez que lo puedan llevar a cesar a Xabi Alonso. Pero en principio, la información que yo tengo, aunque hay preocupación, es verdad, preocupación por cómo están saliendo las cosas, también se es consciente en la T4, o Florentino Pérez es consciente de que ha habido muchas lesiones en el equipo que han obligado a hacer muchos cambios y a romper un poco la estructura que parecía funcionar, por ejemplo, en San Mamés, pero a pesar de eso, pues evidentemente hay preocupación porque el equipo no acaba de alcanzar la regularidad y pasamos de un grandísimo partido en Bilbao a uno muy malo ante el Celta de Vigo, o uno malo ante el Celta de Vigo. Entonces, bueno, pues hay esa preocupación. Pero también hay preocupación o hay enfado con algunos jugadores del Real Madrid. ¿Eso quiere decir que van a vender a la mitad? No, tampoco. Igual que no se piensa de forma inmediata en cesar a Xabi Alonso, pues tampoco se piensa en echar a media plantilla. Por tanto, lo que sabemos hasta a día de hoy es que mañana no va a haber una espada de Damocles sobre Xabi Alonso. Mañana el Real Madrid, gane, empate o pierda, va a seguir con el mismo técnico en el banquillo. Y ahora lo que falta es que la suerte y el buen juego pues vuelvan otra vez a aparecer en las filas blancas y que llegue la victoria en el partido ante el Alavés, que ya cuenta
con una buena noticia para el Real Madrid, que es que reaparece Kylian Mbappé. Bueno, pues nada, que si os ha gustado el rollo que os ha metido el Abu, dejar un like. Si no os ha gustado, también dejar un like. Y sobre todo dejar comentarios, que así intercambiamos opiniones y veo lo descaminado que estoy en algunas de mis apreciaciones.